¿Qué oscuro secreto estás ocultando de todos? Estuve casada durante 13 años con mi mejor amigo. Creía que teníamos un matrimonio maravilloso y sencillo. Un día, mi hija de 5 años me confesó que él le estaba obligando a realizar sexo oral. Me quedé atónita, devastada y asustada. Era de esos hombres divertidos que todos disfrutan tener cerca. Inmediatamente llamé a la policía y él fue arrestado. Cuando comenzaron a investigarlo, descubrieron que había sido detenido en su época universitaria por haberse expuesto frente a niños muy pequeños. Solo obtuvo un leve reproche en esa ocasión, ya que provenía de una familia muy adinerada. Uno de sus tíos era gobernador del estado en el que residíamos. Me sentí tan avergonzada que le dije a nuestros amigos que había tenido una aventura y decidí mudarme. Pero la verdad era que él estuvo en prisión durante 5 años. Recogí los pedazos, envié a nuestra hija a terapia y pasé los siguientes 15 años dedicándome a ser madre. Pagando su escuela privada, organizando viajes fascinantes, etc. Ella era mi vida. Luego, cuando ingresó a la universidad, él se puso en contacto con ella a través de Facebook. Al darme cuenta de que estaba comunicándose con él, me sentí nuevamente atónita, devastada y asustada. La llamé y le dije que era una adulta, pero creía que debía tener cuidado porque él no era seguro. Me colgó y desde entonces no hemos hablado. Eso ocurrió hace 4 años. Aún le envío $40.000 al año para cubrir sus estudios de medicina. Ha sido casi increíble. Gracias por permitirme compartirlo aquí. Cuando tenía 10 años, fui víctima de una maestra que era una abusadora infantil serial. Nadie me creyó. Este es un detalle importante para entender por qué hice lo que haría después. Hace varios años, la vi mientras estaba de compras. Al principio, tuve miedo. Luego me di cuenta de que ya no tenía 10 años. Era un hombre adulto de 25 años. Me llené de ira. La ACOSE con acento agudo durante semanas, la vi trabajando como maestra, todavía, la encontré en redes sociales, me hice pasar por otra persona para entrar al grupo de Facebook de citas en el que estaba. Descubrí que había victimizado a más niños desde que me había perdido como su mascota. Ella llamaba a sus víctimas sus mascotas de la maestra. Después de estar seguro de todo y de haber recopilado mi información, empapelé su vecindario con publicaciones privadas de su grupo de Facebook sobre cuánto le encanta sentir el poder mientras clava a los pequeños cachorros al escritorio en su oficina. Los volantes tenían su cara, su dirección, su número de teléfono y muchas otras cosas. Esto no es un secreto oscuro, realmente, porque si me atrapan, ¿y qué? Denuncié a una cazadora de cachorros orgullosa y ruidosa, edición. Sí, la denuncié a ella y al grupo de Facebook. El grupo ya no existe, y no ha existido desde que hice esto. Ahora tengo más de 30 años, y esta venganza fue hace 7 años. Ella se mudó poco después de que yo hiciera esto, pero no puedo decir que mis acciones sean la razón con acento agudo n.n o he seguido siguiéndola, ya que mi salud mental es prioritaria, y las acciones que tomé en ese entonces, por mi venganza, en realidad causaron un poco de recaída en mi depresión con acento agudo n.la denuncié cuando tenía 10 años, y nuevamente cuando la encontré viviendo en la misma ciudad cuando tenía 25, los registros de chat grupal, las publicaciones de Facebook y toda la información fueron entregados a la policía local a través de un correo electrónico desechable. Que yo sepa, nunca se hizo nada al respecto. N o la maté ni le causé daño físico, porque tengo una vida, y aunque no es tan buena, es mucho mejor que la prisión. 2 días antes de que mi padre decidiera acabar con su vida, me llamó para contarme lo que planeaba hacer. Había estado llamándome durante meses, expresando su profunda tristeza, y yo estaba agotada de escuchar lo mismo, y le colgué el teléfono. Le colgué a mi padre suicida. Luego, se quitó la vida en el día de mi 17º cumpleaños. Todos en la familia creen que fue una mera coincidencia que tomara esa decisión en mi cumpleaños, pero yo conozco la verdadera razón. Nunca he mencionado este hecho a ningún miembro de mi familia, ya que sé que me culparían, especialmente mi hermano. Desde que él tomó esa trágica decisión, he sufrido de una pesadilla recurrente en la que lo veo en un supermercado, pasando al otro extremo del pasillo. Empuja un carrito de compras vacío y, al mirarme por un breve momento, continúa su camino. Cuando corro hacia donde él estaba, ahora se encuentra al final del otro pasillo.
Este ciclo se repite incansablemente hasta que me despierto gritando. Algunos secretos te atormentarán hasta tu último aliento. Después de que mis padres se divorciaron, mi padrastro prácticamente se mudó y comenzó a abusar de mí. En el fondo sabía que estaba mal, pero como era adulto, pensé que sabía lo que hacía y que debía confiar en él. Una noche, mi hermana lo encontró en flagrante delito, se enojó mucho y se lo contó a mi mamá. Llamó a la policía y lo arrestaron. Yo tenía como 9 o 10 años, así que mucho de eso es un borrón. Al principio, mi mamá me hacía dormir en su cama por la noche y me cuidaba como un bebé, y me encantaba. Un día, meses después, íbamos caminando a casa de la escuela y vimos la camioneta de mi papá afuera de nuestra casa. No nos dejaron entrar y vimos bolsas de basura afuera. Mi papá nos dijo que mi mamá lo había llamado a principios de semana y le había dicho que si no venía por nosotras, ella se desharía de nosotras. Ella no salió a hablarnos y yo lloré. Mi papá vivía en otro estado, así que esto significaba que tendríamos que dejar a nuestros amigos y nuestra ciudad natal. Nuestros amigos corrieron detrás de la camioneta mientras nos alejábamos. Durante unos años ella no nos habló porque había dejado que mi padrastro regresara y por eso se había alejado. Supongo que no quería enfrentarnos después de lo que había hecho. Había elegido a un hombre que había abusado de su hijo sobre sus propios hijos. Eventualmente volvimos a tener una relación con ella, pero estaba muy enferma. Lo curioso es que ocupa un puesto muy alto en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Profesionalmente, la gente piensa que es increíble. Ella es un monstruo. Finalmente tuve el coraje de cortarla cuando me recuperé de la adicción a la heroína hace 11 años y no he vuelto a hablar con ella desde entonces. Pocas personas conocen esta historia, pero no muchas, y se sintió bien contársela al mundo. Mi vida ha florecido desde que la corté. La gente siempre dice que necesito a mi mamá. Ja ja ja, no tengas miedo de sacar a la familia de tu vida solo porque son familia. Gracias por permitirme compartir esto, Reddit. Edit. Algunas aclaraciones. Las bolsas de basura eran la ropa que mi madre había preparado para nosotros. Mi hermano y yo teníamos una bolsa llena de ropa cada uno y ninguna de nuestras otras pertenencias. Mi padre era pobre. Apenas teníamos agua corriente y vivíamos en una pequeña cabaña de troncos en el noreste rural de Pensilvania, Estados Unidos. Luchó contra el alcoholismo durante años y tuvo ira, resentimientos y vergüenza por no haber matado a mi padrastro. También por no salvarnos antes. Las mujeres con las que estaba lo dejaron cuando obtuvo nuestra custodia y casi muere por eso. Tuvo neumonía y tuvimos que ayudarlo a superarlo. Me molestaron durante unos años al principio porque claramente éramos muy pobres y los niños son idiotas. Eventualmente comencé a defenderme y luego comencé a tener muchas peleas. Era una forma de tener control y, en mi mente traumatizada de adolescente, si la gente me tenía miedo, nunca volvería a lastimarme. Mi adicción fue el resultado de no tener habilidades para sobrellevar las situaciones y no querer sentir el disgusto que sentía por mí mismo y la vergüenza. Terminé en la cárcel en 2011 y eso comenzó mi camino de recuperación. No tuve contacto con mi padre durante casi 10 años y luego hice las paces con él en 2018 y él estaba sobrio y nos acercamos más en ese tiempo que nunca antes. Aprecio ese tiempo con él. Lamentablemente murió muy inesperadamente después de golpearse la cabeza en enero de 2021. Cuando era más joven, vivía con mi abuela. Poco después de que cumplí 18 años, su salud comenzó a deteriorarse, ese tipo de deterioro que uno sabe presagia que no estará con nosotros por mucho tiempo más. A lo largo de los meses, hice todo lo posible por cuidarla, llevándola al hospital cuando lo necesitaba y ocupándome de otras cosas. Cada día, teníamos una persona que venía a ayudarla con aquellas tareas que yo no podía realizar. Lo que mi familia desconoce es que la noche en que ella falleció, yo estaba en la sala viendo televisión. Mi perro se encontraba en la cama con mi abuela, y de repente empecé a escuchar cómo gemía y ladraba. Sabía lo que estaba sucediendo, comprendía que si actuaba, podría, potencialmente, salvarla. Sin embargo, no quería presenciar más su sufrimiento, ni verla atormentada por un dolor tan intenso, incapaz de valerse por sí misma. Así que tomé la decisión de dejarla partir antes de hacer cualquier llamada. Vivió 92 años, y el único arrepentimiento que tengo es que falleció un mes después de que me habría graduado si no me hubieran expulsado de la escuela.
En ese momento, ella se encontraba lo suficientemente bien de salud como para asistir a mi graduación. Aún me recrimino lo tonto que fui en aquellos tiempos. Soy el vivo retrato de mi abuelo por parte de padre. Ambos de mis padres son casi un pie más bajos que yo, pero yo tengo una estatura casi equivalente a la suya. Cuando mi madre enfermó en mi infancia, mi abuelo la visitaba diariamente durante periodos prolongados en el hospital. En sus últimos meses, ella hizo lo mismo. Tras su fallecimiento, descubrimos que él mantuvo una familia secreta al margen de la nuestra. Al reflexionar sobre el historial de despliegue militar de mi padre, también sería arriesgado pensar que ella podría haber quedado embarazada de él en el momento oportuno. Basándome en una serie de presentimientos variados, estoy convencido de que soy el resultado de una relación extramarital entre mi madre y el que se suponía era mi abuelo. Más inquietante aún, esta revelación podría ser una de las más ligeras en cuanto a mis orígenes familiares. No es mi secreto, sino el de mi madre. Y no lo estoy ocultando a todo el mundo, sino solamente a la persona a la que potencialmente le podría importar más. Cuando mi madre estaba en la escuela secundaria en los años 60, tuvo un novio serio y a largo plazo llamado Jimmy. Fueron el primer amor del otro, estuvieron juntos durante años y estaban planeando casarse. Él se fue a la universidad, mientras que mi madre se quedó atrás, pero continuaron su relación. Ya sabes lo que ocurrió después. Él le fue infiel y dejó embarazada a otra chica. Regresó a casa para darle la noticia a mi madre. El aborto no era legal en esa época. Él esencialmente le dice que quiere estar con ella, pero que no tiene otra opción que casarse con esta otra chica. Mi madre quedó devastada. Aquí está el secreto. Mi madre también estaba embarazada de él, pero aún no se lo había contado. Decidió que jamás le lo diría. Jimmy terminó casándose con la otra chica y nunca supo que mi madre también estaba esperando un hijo. Ella me confesó que más tarde se arrojó por las escaleras para provocar un aborto espontáneo. Lo curioso es que mi madre recuperó el contacto con Jimmy en los primeros días de Facebook. Ella no tenía cuenta, pero me pidió que lo buscara usando la mía. Él seguía casado con la misma persona. Mi madre estaba casada con mi padre. Se escribieron durante un tiempo, usando mi cuenta. Terminaban sus mensajes firmando, "Te amo, mi madre falleció hace varios años". Pienso en este conocimiento que poseo y que Jimmy desconoce. Ese importante acontecimiento vital que él ni siquiera sabe que ocurrió. Un acontecimiento que podría haber cambiado la trayectoria de muchas vidas. Ciertamente no tengo intención de decírselo. No es mi secreto para contar. Edith, parece que hay una parte de la historia que no expliqué con suficiente claridad. Mi madre sufrió un aborto espontáneo y nunca tuvo a ese bebé. Fue un aborto intencionado al arrojarse por las escaleras. Jimmy no es mi padre. Uno de mis compañeros más cercanos, quien es una parte integral de nuestra vasta corporación, asesinó a un hombre en su adolescencia y arrojó el cuerpo a un lago. Solo logró evadir la justicia por un tecnicismo. Trabajo de manera remota, por lo que no establezco muchas relaciones personales con las personas con las que colaboro regularmente. Busqué su nombre completo en Google. Al principio me asustó bastante. Sin embargo, he logrado superarlo en cierta medida. Me pregunto si alguien más lo sabe. Ocurrió hace más de 40 años. Pronto se retirará y entonces quizás pregunte a otro compañero sobre el asunto. Simplemente no deseo crear controversia. Una historia divertida y amena de mi infancia. Mi hermanito se encontraba en la ducha y podía escuchar su canto. Me puse un abrigo al revés y un gorro de lana que cubría mi rostro y esperé frente a la puerta del baño. Cuando él abrió la puerta, sigue cantando y moviéndose de manera festiva. Aproveché para hacer el gesto de Frankenstein, extendiendo los brazos y haciendo ruidos extraños. Él gritó y, al caer hacia atrás, derribó por completo el inodoro. El agua se esparció por todos lados, la tapa del tanque se rompió, la cortina de la ducha se rasgó, y él quedó tendido en el suelo en medio de todo este caos. Corrí de regreso por el pasillo, me quité el abrigo y el gorro, y regresé con tranquilidad. Para entonces, mi madre, mi padre y nuestras hermanas estaban allí, y todos parecían pensar, ¿qué demonios está pasando? He escuchado a mi hermano contar esta anécdota como prueba de la existencia de fantasmas. Hasta el día de hoy, el pequeño es ahora un director de banco de 52 años con 2 hijos, sigue creyendo en fantasmas.
No me siento nada mal al respecto. Estaba bebiendo con mi ex en su habitación cuando tenía 19 años. Ella tenía 23. De repente, comencé a visualizar imágenes de mi tío, quien falleció cuando yo tenía 13, en el baño de mi abuela. Él me hacía señas para que entrara a la ducha y me decía que tocara su nepe. Me sentí como si tuviera 5 años al presenciar eso. Afortunadamente, mi ex era realmente maravillosa y se dio cuenta de que estaba sufriendo un ataque de ansiedad en ese momento. Estaba abrazando mis rodillas, meciéndome de un lado a otro, con los ojos cerrados. Ella me preguntó qué estaba ocurriendo, y pude dictarle lo que estaba viendo. Probablemente estaba en el mejor lugar para que esto sucediera. Aún no sé a qué se debía todo eso. No sé si fue real o algo que mi mente imaginó en un estado de embriaguez. Casi han pasado 10 años desde entonces. Cuando era joven, probablemente alrededor de los 9 o 10 años, regresaba a casa con mi perro desde una casa de la manzana, cuando él tomó un atajo y caminó diagonalmente a través del jardín de una anciana sumamente desagradable que vivía al final de nuestra calle. En ese momento, ella se encontraba en su jardín cuidando unos rosales de un aspecto realmente lujoso que tenía en los parterres a lo largo de la frontera con su vecino. Mi perro era un amistoso Golden Retriever que ni siquiera se acercó a ella y, ciertamente, no hizo nada amenazante, pero ella lo roció con una gran cantidad de algún tipo de insecticida u otro químico que estaba utilizando en sus rosas. Corrí de regreso a casa con el perro y le di una manguera para lavarlo. Él tosió un poco, pero parecía estar bien en general. No conté nada a mis padres porque, de alguna manera, pensé que me metería en problemas por permitir que el perro caminara por su jardín. Sin embargo, me alegra no haberles dicho nada, porque esa noche decidí colarme por la ventana del medio baño, salir y caminar por la calle hacia su jardín, donde corté cada maldito rosal que pude encontrar. Mi abuela padece demencia, ha estado muriendo durante años. La mujer que fue antes ha desaparecido por completo. Mi abuelo sigue convencido de que ella está presente, le habla, nos dice que cree que está mejorando. No es así, y él se está engañando a sí mismo. Ella ya no ríe, no recuerda el nombre de nadie y apenas puede comer. A mis ojos, ella ya está muerta, aún viva para los demás. Desearía que esta cáscara de ella se desvaneciera para poder recordarla tal como realmente fue, y así no tener que presenciar cómo mi abuelo o el resto de mi familia se autosugestionan. Tengo 2 hijos a quienes amo con todo mi corazón. Mi hijo es el mayor y posee un alma realmente bondadosa. Muchas personas son conscientes de que él proviene de una relación anterior. Sin embargo, en lo que respecta a mi hija, muchos creen que es de mi pareja. Pero yo fui víctima de una agresión 2 meses antes de conocer a mi pareja. Así que, cuando nos ven juntos y realizan los cálculos sobre nuestra relación y su edad, se ríen y dicen, «Oh, qué dulce». Los únicos que lo saben son nuestros familiares. Este secreto debe llevarse a la tumba. Quiero decir, ¿cómo le explicas a tu única hija que ella es el resultado de una violación? Mi único hijo, que tiene 23 años, padece esquizofrenia. Le diagnosticaron hace 1 año y medio. En este momento, se encuentra estabilizado, pero al haber alcanzado esa estabilidad, comprende el camino que tiene por delante y, por supuesto, eso es devastador para él. Ya no estoy casada con su padre, pero coparentamos de manera excepcional y nos unimos a su alrededor lo mejor que podemos. Dicho esto, si mi hijo decidiera llevar a cabo sus pensamientos suicidas, mi oscuro secreto es que lo comprendería completamente, ya que él estaría libre de su dolor. Aunque eso destruiría por completo a ambos, él estaría en una paz mayor a la que experimenta en este momento. Este chico es mi vida y mi luz. Sin embargo, lograr que él encuentre esa paz es algo que no sé si la medicación, sus padres o su entorno pueden proporcionarle, y esa sensación es, sin duda, la peor que puede experimentar un padre. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.